Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángelo Sánchez, estudiante de la ULACIP y estamos acá para las tutorías matemáticas en la Fundación Santa Teresa. Y en este caso vamos a estar hablando sobre el tema de las identidades algebraicas. Em, Acá podemos ver el índice como para tener una idea más o menos de lo que vamos a estar repasando por acá. Vamos a ver primero una definición de conceptos básicos para tener un panorama más claro de lo que estamos hablando, seguido de los usos de las identidades algebraicas, un poco de los usos, para qué sirven, para qué nos ayudan, para poder comprender un poco de la importancia de conocer esta herramienta, que nos va a ser bastante útil. Después de esto vamos a revisar un ejemplo, el cual voy a explicar paso a paso con la idea de que quede bastante claro cómo resolver un problema de estos ya con un desarrollo propio. Y por último vamos a tener la resolución de dos ejercicios que también les voy a dar la solución y unas conclusiones finales con la manera de resumen para asegurar que todos los conceptos queden explicados de la mejor manera. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a las personas que están viendo esto y vamos a iniciar. Bueno, primero que todo, para iniciar con el tema de las identidades, tenemos que saber qué son y para qué las utilizamos, ya que por lo general, cuando hablamos de términos matemáticos, suele ser un poco abstracto hablarlos o explicarlos de maneras literarias. Entonces, primero vamos a como explicar sus procesos y después ya vamos a ver un ejemplo práctico. Pero básicamente las identidades algebraicas son herramientas fundamentales del álgebra y del cálculo que lo que hacen es nos ayudan a simplificar, básicamente a hacer más fácil y resolver expresiones y ecuaciones de una manera más rápida. Y esto nos interesa porque si podemos simplificar una ecuación que tiene dos o tres, cuatro variables, podemos reducir tal vez un margen de error y realizarlo con mucha mayor facilidad. Entonces, esta es como la importancia de las identidades algebraicas. Primero vamos a conocer lo que son conceptos básicos, que es una ecuación algebraica. Básicamente es una igualdad. Siempre que hablemos de ecuaciones vamos a hablar de igualdad, por lo que tiene que haber valores antes del símbolo igual y valores después del símbolo igual que nos comprueben que la solución que estamos dando es correcta. Es una igualdad que se cumple para todos los valores, en este caso de las variables que le vamos a asignar o que le podríamos asignar en un caso de aplicación. Dentro de este contexto de las identidades algebraicas, existen muchos métodos, sin embargo, como los más, el método más famoso o más utilizado, son las famosas fórmulas notables, que básicamente son identidades algebraicas que son bastante comunes, las vemos desde colegio, eh, y que se utilizan básicamente para resolver y simplificar expresiones algebraicas. Son expresiones ya determinadas que básicamente son un esquema que nos dicen cómo podemos proceder ante el caso de una ecuación que ya sea muy larga o que no sepamos resolver, o que no estemos muy seguros. Podemos recurrir a estas fórmulas notables y obtener una solución de una manera más eficiente y mucho más corta. Dentro de los usos de estas fórmulas notables, tenemos, como ya mencioné, simplificar expresiones, resolver ecuaciones mucho más fáciles, factorizar polinomios, que es uno de sus usos más conocidos o más recurrentes, comprobar igualdades, comprobar que lo que estamos diciendo es cierto, y por último, agilizar cálculos algebraicos. Como las podemos ver acá, hay siete principales fórmulas notables, divididas según sus componentes. Tenemos un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, etcétera, etcétera. Que básicamente lo que nos dicen es si tenemos un escenario X donde tenemos ciertas variables con ciertos valores, entonces usted para resolver esto puede proceder a utilizar tal método. Y así es que se utilizan y así que lo vamos a ver. Este,
con los siguientes ejemplos. Entonces, una vez explicados los conceptos, podemos pasar tal vez a un método más gráfico y resolver un ejercicio para que quede un poco más claro. Acá tenemos una ecuación o un par que dice 3 más 2 elevado al cuadrado. Si nos volvemos a esta diapositiva acá, podemos ver que eso se parece mucho o es básicamente una fórmula notable de binomio al cuadrado. Por lo que la teoría nos dice que si tenemos dos números o dos elementos que se están sumando elevados al cuadrado, lo podemos suplantar por el primer término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término. Entonces, para entender esto de una manera mejor, tenemos por acá el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestros paréntesis, designar una letra a cada número. En este caso, el 3 va a ser nuestra A y el 2 va a ser nuestra B. Eh, ya al identificar que es una suma de cuadrados, sabemos que podemos usar de un binomio cuadrado, perdón, sabemos que podemos usar la fórmula notable de binomio cuadrado. Entonces, lo que hacemos es sustituir nuestros valores eh, por los valores que nos da el problema. En este caso, dice que a al cuadrado, lo que vendría siendo igual a 3 al cuadrado, más 2 veces a, o 2 por a, que en este caso sería 2 por 3, multiplicado por b. En este caso, como lo asignamos al valor b un 2, sería multiplicado por 2, más nuestro segundo término elevado al cuadrado, que vendría siendo el 2 elevado al cuadrado. Entonces, noten cómo acá ya se nos forma lo que viene siendo una ecuación. Al principio le comenté que una ecuación básicamente es una igualdad donde tenemos valores de tanto el lado izquierdo del símbolo de igual como del lado derecho del símbolo de igual. Entonces, ¿qué nos determina que nuestra ecuación es correcta? Que la igualdad sea verdadera. O sea, que esto sea exactamente lo mismo que esto. Y ustedes dicen, si es lo mismo, entonces ¿para qué lo haríamos? Básicamente es porque con la fórmula notable es mucho más fácil de resolver esto que este paréntesis de acá. Entonces, una vez aplicamos nuestra fórmula notable, es nada más de resolver los números que tenemos. Entonces, dice que 3 al cuadrado sería lo mismo que decir 3 por 3, o sea, 9, más, respetando la ley de signos, corremos nuestro más, dos veces el A por el B. Según la jerarquía de la ley de signos, dice que en nuestras ecuaciones debemos resolver primero los paréntesis, después las sumas y las restas, según ellos aparezcan. Entonces, primero resolvemos nuestros paréntesis. 3 por 2 es igual a 6. Por el 2 que multiplica todo el paréntesis, sería 12. Entonces, lo colocamos por acá. Y por último, solo nos quedaría resolver esta potencia. 2 a la 2 sería lo mismo que decir 2 por 2. Entonces, sería 4. Quedándonos solo sumas, lo cual nos permite resolver, hacer las sumas en el sentido que queramos, puesto que el orden de los factores no va a alterar el producto. Por lo tanto, 9 más 12 sería 21 y a eso le sumamos 4, sería 25. Ahora, así es como se resuelve este problema utilizando la fórmula de binomio al cuadrado. Sin embargo, lo podemos corroborar o confirmar que lo hicimos de manera correcta resolviendo también estas paréntesis. Que sería 3 al cuadrado, sería 9, más 2 al cuadrado, sería 4. Entonces, si desarrollamos esto, el 9 al 4, vamos a ver que nos va a dar 25. Ahora tenemos em, el desarrollo de un ejercicio para que podamos practicar, en el que nos dice lo siguiente, básicamente desarrolla el siguiente o la siguiente ecuación y se le recomienda utilizar la fórmula del binomio al cuadrado, que es básicamente el que vimos anterior. Nada más que tengamos cuidado siempre con la ley de signos. Nótese que en el ejemplo anterior había un más dentro del paréntesis y ahora es un menos.
Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? De la siguiente manera. Tenemos una diferencia de binomio cuadrado, por lo que si nos vamos a la fórmula notable, podemos ver que sería el primer término elevado al cuadrado menos, en este caso, el segundo término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. Por lo que vamos a proceder de esta manera. En este caso, como hicimos en el ejercicio anterior, designamos valores a lo que nos dio el problema. Entonces, en este caso, la X sería la A y el 4 sería la B. ¿Cómo procedemos? Sería, la fórmula notable nos dice que el primer término al cuadrado, entonces sería X al cuadrado, menos, respetamos la ley de signos del paréntesis, menos dos veces el primero, que sería X, por el segundo, el cual le habíamos asignado un valor de 4. Y a esto le vamos a restar nuestro segundo valor elevado al cuadrado. Y nos quedaría esta pequeña ecuación de acá. X al lado lo dejamos tal cual, menos, y tenemos un paréntesis que resolver. Entonces, primero resolvemos el paréntesis. X por 4 sería lo mismo que decir 4X por 2 sería 8X. Y por último resolvemos la potencia. 4 por 4 sería 16. Lo colocamos por acá. Y esta sería la solución utilizando un binomio cuadrado. Otra manera de corroborar, que era lo que quería ejemplificar con el ejemplo anterior, era que para poder corroborar que nuestro resultado se encuentra bien, podemos basarnos en los órdenes de los elementos que acompañan nuestra ecuación. Acá podemos ver que el primer término lo acompaña un cuadrado. Después, a nuestro segundo término lo acompaña solo una incógnita sin elevación, por decirlo de alguna manera. Y a nuestro tercer término lo acompaña, no lo acompaña nadie, que digamos. Entonces podemos ver este orden decreciente que nos corrobora que hemos aplicado la fórmula contable notable correcta y por ende nuestro resultado está bien. En este ejercicio se plantea otro ejercicio, valga la redundancia, sin embargo, acá no se le hace recomendación de qué fórmula notable se podría aplicar. La idea de esto es que ustedes lo realicen, pausen el video y a continuación vamos a ver la solución y comparen a ver si lo tuvieron bueno y si no, nada más pueden corroborar en qué pasos se equivocaron y de esta manera anotar en qué fue que estuvieron mal. Entonces, acá está la solución. Básicamente, noten cómo acá no les di una fórmula notable, sino que al contrario, le di el resultado de una fórmula notable. Normalmente nos pueden dar cualquiera de los dos y nosotros tenemos que saber identificar de qué fórmula notable estamos hablando. Si nos devolvemos a esta diapositiva, podemos ver que la diferencia de cuadrados nos dice que si tenemos un número elevado al cuadrado menos otro segundo término elevado al cuadrado, podemos aplicar esta fórmula. En este caso, nos dan la fórmula y por orden lógico podríamos decir que sería lo mismo de elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término elevando al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? De igual manera que en el caso anterior, vamos a asignar una letra o un valor a a nuestro contenido que nos da el problema. En este caso, el 2x lo vamos a llamar nuestro A y el 3 lo vamos a llamar nuestro B. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil. La fórmula nos dice que nada más tenemos que elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término al cuadrado. De esta manera nos quedaría 2x al cuadrado menos 3 cuadrado. Y sería nada más cuestión de resolver. Sería 2 por 2, 4.
y x elevado al cuadrado sería x al cuadrado. Entonces colocamos acá x al cuadrado menos, respetamos la ley de signos y resolvemos este paréntesis. 3 a la 2 sería igual a 3. 3 por 3, perdón. Y esto sería 9. Y básicamente así quedaría la solución de nuestro problema utilizando la diferencia de binomios, de cuadrados, perdón. De manera de conclusión, podemos decir que las fórmulas notables son de los casos más comunes que vamos a encontrar de identidades algebraicas y que son una herramienta bastante útil para la solución de este tipo de problemas y que al aplicarlas de una manera correcta podemos resolver los problemas de manera más eficiente, mucho más sencilla y como decía, reducir tal vez de alguna manera los errores que podríamos hacer al tener que desarrollar toda una ecuación. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.